tal? ¿Cómo están? Tenemos cámara 1, pero yo no doy la entrada, la da don Enrique. Bueno, pues muy bienvenidos a su programa Contrapunto TV, donde el titular de este programa es mi querido amigo Enrique Villarreal, que está aquí a mi lado y que nos puede dar el ingreso. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en Contrapunto TV, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv. Bueno, pues todavía seguimos con la cruda del efecto Trump y justamente este fenómeno va de alguna manera a condicionar distintos hechos que pues ya vienen muy próximos o que van a ser tema, que aparentemente pues ya no tenía gran interés, pero justamente todo lo relativo a la reforma política adquiere más relevancia a raíz de que Donald Trump está en la presidencia. Me van a decir cómo está el vínculo. Bueno, pues tan sencillo como lo siguiente. Ustedes han oído hablar de las propuestas sobre una segunda vuelta o un gobierno de coalición. ¿Cómo es la relación con el efecto Trump? Pues resulta que, como se ha visto en las pasadas elecciones, pues el candidato o el gobierno victorioso, pues como gana con muy poco porcentaje, ¿no? Como se ha ido fragmentando mucho el voto, pues resulta que su legitimidad y luego pues la gobernabilidad pues están en riesgo. Entonces justamente se está buscando una reforma política que fortalezca tanto la legitimidad como la gobernabilidad del país y que pues no nos agarre confesados, frágiles, vulnerables ante las amenazas externas que puede enfrentar el país. Entonces justamente este tipo de fenómeno pues nos está presionando mucho para que pues el sistema político se transforme, justamente para evitar, ¿verdad?, que el país enfrente los riesgos externos debilitado, como en la actualidad nos encontramos. Entonces, justamente para analizar este fenómeno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros nuevamente a un politólogo de toda la vida de ciencias políticas, ¿verdad? Como comentábamos, podríamos decir que es uno de los fundadores de la ciencia política en la facultad, y nos da mucho gusto que esté aquí Manuel Villa. Muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, pues como todos los miércoles, al pie del cañón, Oscar Valencia, que es nuestro Gracias, analista Enrique. político de cabecera. Muchas gracias y es un gusto estar aquí y bienvenido, Manuel. Y bueno, pues ya de alguna manera contextualicé que pues hay dos propuestas que vamos a ver que yo pienso que no son antitéticas, sino que se pueden complementar. Una de ellas es la de la segunda vuelta que el PAN pues, ha puesto sobre la mesa, y el gobierno de coalición, que ha sido Beltrón, es uno de los que más han promovido esta propuesta. ¿Cómo ves este asunto, Manuel? Bueno, yo veo más de lo mismo, pero todavía más, ¿no? La cantaleta de los, pues ni siquiera padres fundadores, sino padres jineteadores de la democracia en México, ¿verdad? La clase política y la intelectualidad protagónica que han jineteado la democracia a placer desde pues los 80 más o menos, ¿no? Cuando empezaron, ¿no? Y cada vez en vez, ¿no? Llevados, encabezados, sea en activo o sea en pasivo por el mago Muñoz Ledo, tienen una fórmula nueva. No, ahora vamos ¿se acuerdan? Semipresidencialismo. Ahora, pues reforma del IFE, y ya van cuántas, ¿no? Reforma del Estado. Reforma del Estado, ¿cuánto tiempo la cantaron, no? Uh-huh. ¿Y qué queda de ello? Seminarios, reuniones, protagonistas, gentes destacadas en los medios. Foros, mesas redondas. En el Canal 11 hay unos señores que tienen como 20 años en el mismo programa, ¿no? Que es aburridísimo, no lo ve nadie. Bueno, y ahora le toca a la segunda vuelta, ¿no? Y a las coaliciones. Que tienen muchas bondades, sí se las tienen. Pero esto es justamente lo que nos hace la distinción entre un politólogo profesional, que sí los hay en México, pero no nos dejan hablar, no es como en este programa que permiten que venga uno, ¿no? A los programas de los medios van los famosos y los famosos se invitan los unos a los otros, ¿no? Y es un círculo cerrado. Se van reciclando. Se van reciclando los unos y los otros y se citan y se apoyan. Bueno, en su último lanzamiento previo fue otra idea del señor Aguilar Camín y del señor Jorge Castañeda, que ya van varias veces que vienen con el cuento, porque se les está acabando ya el costal del Santa Claus de la democracia. Pero ¿qué tenemos que ver?
cuando se propone una medida, segunda vuelta, semipresidencialismo, etc. Una sola medida política no corrige a un sistema político. Y sobre todo a un sistema político con los problemas que tiene el de México. Con una sola medida no pasa nada. Pero el señor Muñoz Ledo y los que repiten sus fórmulas son como los médicos malos, ¿no? Llegan con el médico, el paciente, sí, perfecto, está usted malo del hígado, ¿cómo no? Bueno, tómese esta medicina que es fenomenal, etc. Y al mes llega el paciente peor, ¿verdad? Doctor, me siento peor. Oiga, ¿usted qué? ¿Usted tiene problemas de riñón? Sí, doctor. ¿Por qué no me dijo? Me hubiera dicho, no. Es decir, no es el médico bueno que primero analiza cómo está el conjunto orgánico y dice, esta medicina va a traer más consecuencias negativas que positivas. ¿Sí? Y este es el problema. Lo vimos con la reforma del IFE a INE. Salió peor, salió mucho peor. Claro. ¿No? Bueno, entonces, el politólogo riguroso se plantea, ¿qué de bueno tiene esta medida teóricamente? ¿Y cuáles son las precondiciones para que funcione en este contexto? Porque si no controlamos las precondiciones, los efectos no deseados, los efectos indeseables pueden ser peores. Y veámoslo, por ejemplo, en el caso de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto, ¿no? Ellos dijeron, no, reforma de energéticos, reforma fiscal, reforma educativa, etc. Y otra vez, los señores Aguilar Camín y Castañeda la vendieron. Y ahora resulta que no fue lo que se esperaba, por una sencilla razón. Esas no eran reformas, esas son precondiciones para las reformas. Por eso se quedaron estancadas. Primero había que reformar la educación como estaba, como precondición para una verdadera reforma, etc. Entonces, ¿qué pasa con la segunda vuelta? La segunda vuelta tiene muchas supuestas ventajas, pero aquí hay un problema. Y esto es fundamental. El argumento básico es, están sacando tan pocos votos, la proporción de votos es tan baja del ganador que no tiene legitimidad. Esto es famoso, esto lo repite todo el mundo. Con todo respeto, es la estupidez más grande que se ha dicho en rigor de ciencia política. No saben ciencia política. Vámonos entendiendo que es un sistema electoral, si queremos entender de dónde viene legitimidad, que se acaba de mencionar aquí, y luego gobernabilidad. Lo que da la legitimidad no es el porciento de votos del ganador. Es que como sacó 37% de votos, tiene muy baja legitimidad. Y ese no es el problema. ¿Qué es lo que da la legitimidad? La legitimidad la da el total de los votos emitidos por el ciudadano. Porque el proceso electoral implica un compromiso entre las instituciones, los partidos, el orden electoral y los ciudadanos. El contrato social. El contrato social. Entonces, yo ciudadano, si soy ciudadano no me comporto como Trump o como López Obrador. Si gano reconozco, si no pateo el pesebre. Yo ciudadano sé que si voy a votar, reconozco igualmente a aquel por el que yo voté que a aquel por el que no voté. Es decir, cuando yo voy a votar, voy a legitimar al ganador, sea quien sea. Si la participación electoral es 62%, esa es la legitimidad del nuevo gobierno, por favor. Y lo estamos viendo en Nicaragua. Ahí sí se les cayó la legitimidad. 27% de participación electoral. Ahí sí se acabó la legitimidad. Con esa proporción de electores no es posible, ¿no? Entonces, es un cuento, o por lo menos visto parcialmente es un cuento, que el 30 y tantos % de votos no da buena legitimidad a un gobierno. Ya lo vimos como con bajo nivel electoral, muy cerradísimo, menos de un punto, Felipe Calderón gobernó con toda legitimidad. Claro. Que lo hizo muy mal es otra cosa, ¿verdad? Que la gobernabilidad la mantuvo a base de propaganda y balazos es otro problema muy distinto, ¿no? Entonces, ahora, la gobernabilidad es un conjunto de factores que tiene que integrar el gobernante, ¿verdad? En función del grado de legitimidad que tuvo la elección, es decir, de la proporción de electores que participaron. Ahora, segunda cosa,
el gobierno es otra tontería que repetimos en México, verdaderamente absurda. El gobierno no lo hace el Ejecutivo. El gobierno lo hace el Poder Legislativo y el Ejecutivo juntos. Así se forma gobierno. Es decir, o sea, entonces el Poder Legislativo no es parte del gobierno. Bueno, supongamos que 35% de votos del presidente, y supongamos, como ya ocurrió en México... Pero a ver, un comentario más, aún el judicial también es parte del gobierno. Bueno, del Que Estado, ya formamos, del no, que Estado. ya juntos No, pero- forman el Estado. De la sí, gobernabilidad. pero son parte del gobierno. De la gobernabilidad. Si tú digamos. trabajas en el Poder Judicial, eres parte del gobierno, ¿o no? ¿O eres parte del Estado? Parte del Estado totalmente. Son los tres poderes del Por eso, Estado. pero bueno, juntos hacen el Estado. Pero si tú estás en un tema de una controversia constitucional y están participando dos gobernaturas y están yendo a acudir contigo, tú eres gobierno. Pero no se está confundiendo gobierno con Estado. No, porque Se el tema... confunde mucho. Por eso sí, pero al final de cuentas, el conjunto de los tres hacen el Estado. Por eso, Pero si tú trabajas para el Poder Judicial, eres pero parte digamos, del gobierno. Pero a ver, perdón. ¿O para quién trabajas cuando trabajas para Pero el a ver, gobierno? corrígeme una cosa. No se quiso decir que la gobernabilidad del país no depende solo del gobierno, sino del Estado, digamos. Sí, por esto. ¿No? Por esto. Pero Porque como- depende de la pero- población. Por Y no eso, solo del Ejecutivo Por eso Federal, yo En eso estoy de acuerdo. Por sino, eso de yo todos, preferiría- sino de todos los gobiernos estatales pues, y distintas. municipales. Sí, por eso ¿no? yo preferiría decir que el Poder Judicial es parte de la gobernabilidad, sobre todo ahora, como usted bien lo dice, ¿no? Más que parte del gobierno, ¿no? Porque no tiene ese periodo sexenal que tiene el legislativo y el ejecutivo juntos, ¿no? Sigue teniendo su propia lógica, Sí. es muy independiente, pero sí es parte de la gobernabilidad, ya lo hemos visto. En eso coincido totalmente con el maestro y además yo lo que diría es que independientemente de eso, de manera formal, es exactamente la teoría que está planteando el maestro. A lo mejor de manera real también tiene que ver con muchos temas del gobierno, para ser sinceros. La toma de decisiones, quiénes son nuestros jueces. Yo creo que sí tendría también que ver con un tema de gobierno, pero sí creo que es un tema de gobernabilidad total. Pero yo iría, y coincido con con la cátedra que nos acaba de dar el maestro, pero a ver, yo lo que sí creo es que no se está haciendo una vez más el diagnóstico global, como bien lo menciona él. Porque, a ver, al final de cuentas, si tuviéramos una segunda vuelta, si tuviéramos un gobierno de coalición o un semipresidencialismo, o pasáramos a un sistema parlamentario, eso no nos va a dar la solución a los problemas de este país, porque no estamos haciendo el análisis global. Y yo creo que hoy por hoy lo que habría que entender en este país es qué tipo de democracia vivimos, qué tipo de democracia hacemos los mismos ciudadanos junto con las figuras del Estado y con los órganos independientes y hacia dónde tendríamos que caminar. Pero sí es un conflicto brutal, porque al final de cuentas la solución que le demos, ya sea la segunda vuelta o el gobierno de coalición o irnos a cualquier otra, no nos va a sacar del tema real. Yo creo que tendríamos que hacer una visión y un análisis mucho más de fondo. No nos sacan estas aspirinas, como bien dice el maestro. Fíjate, nada más quisiera agregar, porque esto que señala es muy importante. Aparte de lo que costaría una segunda vuelta, nada más pensemos lo que cuesta la vuelta aquí, ¿no? Es uno de los votos más caros en los sistemas electorales en el mundo. Claro. Imagínense la segunda vuelta. ¿Y no la podríamos hacer la primera vuelta junto con la segunda De vuelta? una vez, ¿no? Sí, porque a ver, yo te diría, te llega tu boleta. Tu boleta inicial, tú tienes una sola opción. Votas por tu opción A. Y te van a dar otra boleta donde dijeran, oiga, si su opción A no funciona, ¿cuál sería su opción B? Y votarías por la opción B para que ya de una vez hiciera el recuento. Sí, Y, bueno, y pero ojo, no se y puede. si su opción B no fuera así, y entonces tendríamos que ir en otro escenario, yo le daría 5 boletas. Le diría, vote por su primera opción y todos los escenarios para que de una vez los vote. Bueno, amigos, Ras. vamos a tener que hacer un corte y regresamos. Y esta idea que yo...
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. De regreso aquí, amigos, en Contrapunto TV estamos analizando la primera propuesta sobre la segunda vuelta. Y bueno, pues sería bueno concluir sobre esta propuesta, qué pros y contras tiene. Bueno, la segunda vuelta puede funcionar para hacer un acuerdo electoral, algo mejor, más cómodo para el gobierno, pero hace rato comentábamos aquí, igual se cae a los 6 meses. Los aliados de circunstancias se retiran y se acabó y se cae hasta el gobierno. Brasil. Yo ponía el ejemplo de Brasil, que a Dilma llegó con un gobierno así de segunda vuelta y que lo intentó y no pasó, ¿no? Entonces, no hay nada escrito sobre las grandes virtudes de la segunda vuelta, ¿no? Y vuelvo a repetir, mi posición es, no importa que sea por debajo del 50%, la proporción con la que gana y llega a la presidencia un partido, lo que va a importar además es qué peso tiene ese partido en el Congreso, que puede tener mayoría o puede estar cerca de la mayoría. De tal manera que es la conjunción legislativo-ejecutivo lo que va a hacer gobierno y es lo que nos va a dar la fórmula de gobernabilidad. Y sí tiene sus problemas también la segunda vuelta. En México, costos. Segundo, imaginen ustedes lo que es negociar una segunda vuelta, ¿no? Primero entre los partidos mexicanos. Imaginen nada más ustedes al señor López Obrador ahí, de bisagra, ¿no? Pero imaginen ustedes si los gobernadores crean tanto problema ya
para integrar los candidatos de los partidos al legislativo. Imagínense lo que va a costar alinear a los gobernadores para la coalición que vaya a la segunda vuelta. Es otro problemón. Ese va a ser un problemón en México. Mientras los gobernadores sigan funcionando como virreyes ya prácticamente, ¿verdad? Va a ser un problemón en una segunda vuelta. Muy bien, Oscar, más es que yo lo que quisiera además ahí distinguir para que no se nos vaya a confundir nuestro televidente que nos hace favor de seguirnos es, a ver, llegan el partido A, el partido B y el partido C. Ninguno obtiene la mayoría calificada, por lo tanto se da esta segunda vuelta. Y después de esta segunda vuelta, el partido A hará alianza con el partido C, porque el B pues, es su competidor. No va a haber una congruencia entre el que está en primer lugar y el segundo lugar, porque los dos están compitiendo por esa posición. Por ejemplo, López Obrador presupone que va a ser el A, y que por esto esta reforma es contra él. Sí, entonces el B y el C se podrían unir en contra de él. En este escenario hipotético, el A sería López Obrador, el B sería el PAN y el C el PRI. Y entonces la alianza natural entonces, sería PRI-PAN, el PRIAN. Para evitar... Por eso. ¿No? Y entonces yo llegaría a esta visión. En esa negociación en la que estuvieran que tener el PRI y el PAN, pues lo que se entendería es que se negociarían plazas o puestos, que eso ya podría parecer un gobierno de coalición, pero en este caso es simplemente hacia lo electoral. Entonces, en ese momento nos van a volver a dar otra boleta donde va el partido de Andrés Manuel, junto a lo mejor con alguna de la chiquillada que él pudo negociar, junto con el PRI y el PAN, hace esa negociación exclusivamente electoral. Nosotros los ciudadanos a lo mejor nos enteramos de cuál es la negociación, pero a lo mejor no, que esa es la diferencia con el gobierno de coalición. El gobierno de coalición sí ya van unidos, como con un proyecto ya hecho, y me imagino que ahí ya va la negociación de tú vas a ser secretario de Gobernación y tú el secretario de Economía y así, pero en este tema de simplemente la segunda vuelta se unieron el azul y el rojo contra el amarillo o contra el café, y eso es lo que nos da, pero al final de cuentas, pues insisto, se queda escaso, es un tema que no nos da. Solo bolsa de votos, una gran bolsota de votos, bueno, en vez de dos bolsas chicas de votos. Bueno, una primera diferencia entre las dos propuestas es de que la cuestión de los gobiernos de coalición ya está en la Constitución. Entonces, implementar la segunda vuelta así en sentido puro sí implicaría una reforma constitucional. Es correcto. Y ya dado el tiempo que queda, porque tiene que ser un año antes de la elección. Y el año electoral inicia en noviembre de este mismo año, más bien del año 2017, ¿no? Exacto. Entonces, para una reforma constitucional se vuelve complicado. Entonces, la idea del gobierno de coalición, de alguna manera, ya está en la Constitución y sería una cuestión de votar una ley que permita este gobierno de coalición. Claro. ¿Cómo ven ahora lo del gobierno de coalición? El gobierno de coalición eso es histórico. Eso sí es histórico. Ha habido muchas coaliciones importantes. El Frente Popular en Francia, la preguerra. España. Y la Unidad Popular en Chile, en fin, las grandes coaliciones son históricas. Lo que pasa en el mundo contemporáneo es que las grandes coaliciones a la manera aquella de partidos de masas están desapareciendo, claro, porque los partidos ya no son de masas. La coalición es tan importante, también el señor Beltrones, que también va con los intelectuales y saca ideas para inventar, ¿no? Él fue uno de los, ¿se acuerdan las mesas de la reforma del Estado? ¿No? Bueno. Saca las cosas sin sacarlas de donde debiera. El PRI fue, en su periodo más consistente, fue una coalición, fue una gran coalición, pero fue una gran coalición a partir sobre todo de 38, en 29 lo fue, pero fue más, como sabemos, de jefes. Pero después fue una coalición que son las grandes coaliciones de fuerzas sociales y políticas. Los sectores. ¿No? Grandes fuerzas. Entonces, lo que nos está planteando ahora, y debemos de temer, es que lo que va a haber es coaliciones partidocráticas. Lo que nos espera en México en esto de la coalición son coaliciones partidocráticas. ¿Por qué? Porque la clase política que está viendo cada vez con más angustia en México, cómo se viene abajo y se deteriora el proceso Trump, ¿no? Odiamos a la clase política, dijeron sus electores, ¿no? Entonces no les queda más que sumarse entre ellos, abrazarse entre todos, ¿verdad? Para fortalecerse un poco. Claro, asirse de lo que les queda. Y ganar legitimidad. Entonces lo que tendríamos nosotros seríamos coaliciones oligárquicas, ¿no?
oligarquías partidocráticas coaligándose, ¿no? Sí, porque la fuerza de la partidocracia en este país es tal que sí les da para todavía tener esa barrera de protección que quieren poner los partidos para decir, necesitamos mantener el poder aún. ¿No? Bueno, son dos niveles de análisis, ¿no? Creo que aquí el maestro fue el más radical. Pues digamos, sin llegar antes de llegar a esta crítica a la partidocracia, digamos, habría que ver una cuestión intermedia, ¿no? Digamos, la propuesta de gobierno de coalición es para que el que gane no gane todo y el que pierda, pierda todo. Entonces, la idea de esta propuesta es de que si hay un gobierno de coalición, la idea de Beltrones es de que si no se alcanza el 42% como mínimo, entonces, por ley, el gobierno que no alcanzó el 42% tenga que incluir... A ver, el ingrediente me parece que lo que habrá que incluir es que cuando tú no ganas el gobierno, tú no colaboras con el gobierno. Voy a poner el ejemplo de los gobiernos de Acción Nacional. Cuando Fox y cuando Felipe Calderón fueron gobierno, las propuestas legislativas del PAN no pasaban porque el PRI las rechazaba. Entonces ahí es un gobierno que no va a ser colaboracionista porque no quiere darle pues los ámbitos de maniobra. Vino este gobierno de Enrique Peña Nieto, se hizo un pacto por México, se intentó sacar esas reformas, que coincido también con don Manuel, fueron simplemente procedimientos que iban rumbo a una reforma de más calado que no, por eso no trabajan, por eso no caminan, porque están en un proceso, pero al final de cuentas, pues ahora sí se votaron a favor. Entonces, eso podría ser como un ingrediente que le podría dar un buen aspecto a un gobierno de coalición, porque sabes que los diputados de los dos partidos colaborarán con ese gobierno de coalición y habrá, por lo menos en el tema legislativo, como más viabilidad de sacar proyectos, ¿no? Ese me parece que puede ser un buen factor en un gobierno de coalición. Claro, el Pacto de México fue más resultado de un voluntarismo, pero la idea de Beltrones es que se vuelva por ley institucional. Que se institucionalice, que si no se alcanza el 42%, entonces sí están obligados a formar un gobierno de coalición, dependiendo del porcentaje de votos que hayan sacado los partidos, de manera que puedan participar por lo menos los principales partidos en el gobierno. Pero es la misma gata revolcada de la norma de gobernabilidad que el PRI manejó en su momento también, ya en condiciones de angustia, ¿no? Las coaliciones o son grandes coaliciones de fuerzas sociales o son coaliciones que se hacen en el Congreso. Y hemos tenido ya gobierno por coalición. Miren, en los hechos, el gobierno de Salinas de Gortari fue un gobierno de coalición con una fracción panista. Correcto. Esto todo el mundo sabe. A Diego Fernández de Ceballos le pusieron la ardilla porque no salía de los pinos, decían. Entonces, pero lástima que lo hayan hecho en el oscurito porque era totalmente legítimo y hubiera sido muy sano que lo hubieran hecho a la luz abierta. Y gracias al PAN, que cooperó y que no hizo lo que el PRI cuando el PAN llegó al gobierno, eso hay que decirlo con toda claridad, por favor. Es correcto. ¿No? Digo, un partido entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hacer coaliciones antes que nada? Decencia de los partidos y reconocimiento de su responsabilidad. Voluntad política. ¿No? Esto es, ¿no? Bien. Cedillo también hizo un gobierno de coalición. El primer procurador era un panista, su primer procurador. Que hoy está defendiendo a Padres, por cierto. Bueno, pues él es un abogado y los abogados defienden a quien los contrata, tampoco ahora ya no lo queremos, ¿no? Es correcto. Bueno, y el propio Beltrones construyó una coalición muy potente, ¿no? con el PRD y el PAN. Esa coalición caminó muy bien. Estaban, creo, los chuchos en el Senado, creo que estaba el señor González Morfín entonces en el Senado, un panista muy reconocido, ¿no? Decente. Y trabajaron bastante bien, ¿no? Hicieron cosas muy visibles, muy buenas, y otras cosas así un poco cuestionables, como esa sede del Congreso del Senado, muy rara, en fin, bueno. Después, ya con el presidente Peña Nieto, los 3 primeros años fueron de coalición absoluta, porque, repito, las coaliciones se hacen en el Congreso, ¿no? No es necesario llegar al 42 o no llegar para hacer coalición. Es necesario tener mano política, ¿no? Buena mano política, que fue, por ejemplo, lo que le faltó a
a Fox o a Calderón. Pero a ver, entonces yo creo que no, porque a Calderón lo hizo con Beltrones y lo hizo bien. Ahí lo hizo bien. Y a Fox lo hizo bien porque lo hizo hasta con el Baester. Y creo que de alguna manera esas son las coaliciones de sectores de las que habla, maestro. Pero sí, entonces, yo lo que creo entonces es que nos ha faltado talento político. Nos ha faltado esos visionarios, nos ha faltado esos líderes verdaderamente de peso que hoy por hoy no tenemos y que por eso necesitamos que por lo menos se rijan bajo una norma, una ley, para ver si los podemos hacer, digamos, como los aguacates apretones, porque la verdad es que no hay la voluntad, no ves en los partidos políticos esa visión de decir, no necesito que me den en la ley, sino realmente me puedo sentar a dialogar con mis adversarios, que no son mis enemigos, pero podemos hacer llegar a acuerdos importantes en favor de sacar un gobierno de mayor eficacia y mayor eficiencia para los ciudadanos. Pero entonces, digamos, la contraparte. Beltrones, creo que Madero, el líder del PAN, y los Chuchos hicieron una magnífica coalición y un magnífico trabajo para sacar las llamadas reformas estructurales. ¿Por qué se vino abajo esa coalición? Entre los partidos. ¿Por qué no la continuaron? Porque la clase política empezó a temblar de miedo del poder acumulado por estos tres liderazgos. Y entonces la clase política también se les fue encima. Claro, no se podía prolongar esos liderazgos muy buenos, ¿no?, de tres partidos que habían trabajado muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hice contra ellos? Entonces también tenemos la insidia y tenemos la miseria de la clase política, que cuando ve una coalición exitosa se le va a ir encima inmediatamente. Y hacemos pedazos, lo que conseguimos ya, hacer pedazos todo y hay otro sistema de decisión política. Y hay otro factor que siempre va a estar conspirando contra los gobiernos de coalición, las elecciones intermedias y luego las elecciones de fin de sexenio. Que ahí fue donde se hizo el chantaje a los líderes, ¿no?, por la clase política fuera de la coalición. O sea, al final de cuentas se van a ir deslindando, se va a ir desgranando, desarticulando. Yo creo que nos hace falta un Suárez, nos hace falta un Felipe González para poder en este país sacar esos proyectos de más largo plazo con una visión más cierta y segura que nos podría fortalecer como Estado y como nación. Pero eran dos partidazos. O a lo mejor otras reformas. Y Suárez hizo del movimiento un gran partido. Claro. O a lo mejor otras reformas que no sean estas. Amigos, vamos a hacer un corte y regresamos. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida.
Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso aquí, amigos, en Contrapunto TV. Bueno, de lo que se ha discutido, pareciera que la conclusión es de que ni la segunda vuelta ni los gobiernos de coalición nos pueden realmente fortalecer la legitimidad y la gobernabilidad de manera esencial. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Cuáles son las reformas que requerimos? A ver, yo pondría dos ejemplos. A ver, Brasil es un ejemplo de que no funciona la segunda vuelta y no funcionan los gobiernos que posteriormente se hicieron de coalición porque boicotearon al propio gobierno al que estaban apoyando. Luego, si lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, quiero poner España, que aunque no es un tema de segunda vuelta y de sí es un gobierno de coalición lo que se requería, y costó muchísimo trabajo que Rajoy tomara poder, y hoy es un gobierno con el descrédito y la deslegitimación más grande, que yo espero que con hechos y con gobierno se recupere la gobernabilidad y la credibilidad. Segunda vuelta hubiera pasado, ¿no? Lo mismo. Nunca hubieran llegado a ese 42. 3, 4, 5 elecciones. Sí, lo hubieran seguido interminablemente, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, que a lo mejor una búsqueda de un sistema parlamentario en un buen entramado político nos podría dar la solución. Pero tampoco es la quimioterapia al cáncer que hoy vive la democracia en este país y a nivel mundial, lo cual sí nos tiene que preocupar, porque está haciendo metástasis de una forma brutal. Entonces yo sí creo que los que somos y no tenemos un espíritu democrático, hoy tendríamos que revalorar en que realmente las posiciones a las que se va a poner al ciudadano para que considere estos puestos de elección popular, hay que mandar a la gente adecuada, hay que darle un respiro a la democracia, dejando de mandar Juanitos, dejando de mandar caciques, dejando de mandar mesías, porque la democracia nos lo exige hoy. Pero ¿el parlamentarismo sería una opción? El problema es que cuando el Estado funciona de una manera ineficiente y está creando problemas recurrentemente, y uno reforma una institución, esa institución va a resentir los males. Claro. Por ejemplo, el INE era una magnífica institución, muy bien diseñada. El IFE, perdón. Venía de una serie de reformas sucesivas muy bien llevadas, el primer consejo funcionó bastante bien. Es correcto. Y al poco tiempo, todos los males orgánicos del Estado se le fueron encima y ahora ya tenemos el engendro. Porque la partidocracia metió la mano hasta el intestino. Y regresamos a la crítica de fondo que hacía Manuel sobre la crítica a la partidocracia. Así es. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir para acabar con eso? Claro. Estamos en un problema, en un doble problema. El problema inmediato, digamos, en el que hay que ir tomando algunas decisiones, ¿no? Yo creo que desafortunadamente también con esto de la gran coalición que se hizo, que logró armar Peña Nieto para llevar las reformas, también él fue víctima porque también a él se le echaron encima para bajarle capacidad de poder y creo que él además ahí también perdió la brújula y permitió también que se le vinieran abajo las cosas, ¿no? Hubo falta de capacidad. Sí. Y se perdió una gran oportunidad política, pero creo que además el problema político nunca estuvo bien planteado. Entonces, aquí no nos hemos planteado el problema político. Uno, si fuéramos un régimen parlamentario tendríamos lo mismo. Tendríamos los mismos problemas, etcétera, etcétera. España es semiparlamentario. Y yo recuerdo Italia, ¿no? Todo Italia, el tiempo había cambio de gobierno, claro, ¿no? Claro. Todo Italia el tiempo. es el gran ejemplo, ¿no? Claro. En cambio, ¿por qué a pesar de todos los problemas Inglaterra y Estados Unidos no requieren segunda vuelta? A pesar de todos los problemas. ¿Por qué hay un conjunto de intereses en torno a la política? Grandes mamuts de poder económico, etcétera, ¿no? Que centran, que acotan a la clase política y la mantienen dentro de una debida normalidad y regularidad y responsabilidad. Que de eso que acaba de decir el maestro puede ser la respuesta de por qué ganó Trump, ¿eh? Claro.
porque van 8 años de gobierno demócrata y tampoco a los grandes intereses económicos del país le gusta que alguien mantenga el poder por 12 años. Entonces dice, no, cambiemos. A lo mejor la figura no es la idea, pero Obama cambiemos. estaba bien evaluado, ¿no? O sea, aparentemente su gobierno estaba bien evaluado. Pero no era Obama el que iban a calificar. Sí, pero Obama estaba bien evaluado. Es otra cosa que confundimos y que venimos cargando ahora en México con estas encuestas sobre preferencias de candidatos. Obama puede estar evaluado, pero no el Partido Demócrata, y no el establishment de Washington, y no la señora Clinton. Entonces, el hombre fue buen presidente, fue bueno, nada más. Pero no fue un presidente que calara, no fue un presidente de liderazgo. Fue un presidente bien visto, ¿no? Sí. Pero no de gran liderazgo, ¿no? Y los dos partidos estaban mal vistos, el establishment de Washington y luego la señora Clinton, que tuvo muchos aciertos, pero grandes limitaciones, ¿no? Entonces, el problema está en los partidos también, ¿no? Tanto el Partido Conservador en Inglaterra como el Laborista siguen siendo partidos consistentes. En cambio, ya el PSOE ya no es consistente en España, es un partido muy deteriorado, ¿no? Sí, el gobierno Zapatero le dio muy duro. Le dio muy duro. En el primer gobierno del primer ministro Cameron en Inglaterra, llegó muy reducido de votos. Y el Partido Liberal, que fue una sorpresa, se sumó y hicieron una coalición en el Congreso para hacer gobierno. Allí en el Congreso, sin más problema. Duró muy bien hasta que finalmente rompieron y entonces en la segunda elección, ¿no? Que es más consistente que segunda vuelta, en la segunda elección, entonces Cameron arrasó y empezó a formar muy buen gobierno, ¿no? Bueno, entonces la lógica de si es Congreso, de si es presidencia, también tiene que ver con cuáles son las dinámicas de cada país, cuáles son sus recursos políticos y a dónde podemos ir. Porque lo que funciona muy bien allá, nosotros a lo mejor no tenemos recursos para eso, ¿no? Entonces, se necesita una reforma de fondo. Primero, la reforma de los partidos políticos. Es fundamental. Segundo, la reforma de la gobernabilidad federal. La relación entre el Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados, que está creando problemas ominosos ya en el país, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado hay que ver el gran problema de fondo. La democracia representativa, como se diseñó en el siglo XIX, ya no da para una sociedad tan compleja, tan diversa y para un mundo tan complejo. Esta democracia representativa, bien llamada democracia burguesa, y la burguesía en ese momento fue generosa, y fue una burguesía muy progresista, y fue una burguesía que abrió campos, abrió el parlamentarismo, los derechos, etc. ¿verdad? Esa democracia se hizo para la burguesía, para la clase media, y hacia el siglo XX se abrió para los sindicatos. Pero después de terminar la Guerra Fría, el mundo se abrió para todo el mundo. Todo el mundo quiere participar. Y en consecuencia, no tenemos un sistema para eso. Y cuando queremos abrir el sistema para todo el mundo, ¿verdad? Hacer un congreso para que todo el mundo participe, pues ahí está la creatividad del señor Muñoz Ledo y los mexicanos. El engendro de Congreso Constituyente de la Ciudad de México, ¿no? Ahí está todo el mundo. Cuotas para todo el mundo, partidócratas, intelectuales, minorías, grupos, ahí está ese engendro, ¿no? Que nos está demostrando que entramos en un periodo de agotamiento de la democracia representativa, cómo se diseñó mientras la burguesía tenía la hegemonía, la dirección intelectual, cultural, y que la tuvo en el siglo XIX y la tuvo en buena parte del siglo XX, ¿no? Entonces, esto ordenaba. Esto ya no existe. La participación es muy diversa, el mundo es muy dinámico, y los politólogos, en vez de estar inventando recetitas, ¿no? Chochitos y todo esto, debiéramos de sentarnos a ver qué se va a hacer por fin en un mundo en el que el modelo que heredamos ya no da para los problemas que tenemos actualmente, ¿verdad? Y entonces, esto que curiosamente lo intuye el ciudadano, y lo intuyen algunas mentes perversas como Trump, como Le Pen en Francia y eso, entonces ellos dicen, pues la frase del señor López Obrador, al diablo con las instituciones y nos vamos por la derecha, ¿no? Es decir, estamos en el peor de los mundos posibles. La izquierda no supo crear una buena opción frente a la crisis de la democracia. La derecha responsable, la derecha seria que hay todavía en el mundo, ¿no? Las democracias cristianas, etcétera, van en México, otros partidos. Alemania. En Alemania, sobre todo, no supieron dar
una respuesta. Entonces vieron la respuesta emotiva. Los rebasó en muchos temas. Entonces vieron la respuesta emotiva de esto no sirve. Y sí es cierto que no sirve. Sí es cierto que no sirve la clase política. Sí es cierto que funciona mal el Parlamento. Sí es cierto que la apertura y la globalidad ha traído pésimas consecuencias. Pero la solución, ¿verdad?, no es agarrar y bajar la cortina y cerrar la nación y empezar a ver contra quién nos vamos, inventar enemigos, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a quedar pendiente. Sí, ahora yo a todo lo que dice el maestro yo le sumaría, insisto, en que los de Gaulle, los Churchill, los Lázaro Cárdenas, los Miguel Alemán, o sea, los Carter, los Reagan, ya no están en este escenario, ya no ves que algo vaya a surgir. Porque cuando, siendo autocríticos en cada uno de los partidos, cuando volteas a ver qué hay en el diván, no hay nada. Bueno, vamos a ver lo que hay. Y bueno, pues yo creo que este tema va a quedar inagotable. No, pues este tema va a ser el tema del siglo. Y miren, aquí tenemos la encuesta de Excelsior de esta semana. Y tenemos que partir de lo que hay. Pues, ¿cómo ves, Oscar? A ver. Déjame leerle, porque ahora sí está muy chiquita la letra. Dice, si el día de hoy fuera la elección de presidente de la República, ¿por cuál partido votaría usted? Preferencias efectivas. En abril estaba por encima, el PAN tenía, en abril tenía el 26%, en agosto el 29%, y hoy en noviembre tiene el 30% el PAN. Luego en agosto el PRI tenía el 35%, pero sufre una durísima caída hacia agosto. En abril tenía 35%, en agosto 29%, y hoy tiene un 28%, lo cual ya el PAN lo rebasa por 2. Morena ha ido en un crecimiento interesante, donde primero traía 11 en abril, 18 en agosto y 20 en noviembre, lo pone en un tercer lugar consistente. El PRD en una caída drástica con 14 en abril, 12 en agosto y 10 en noviembre. Ahorita trae 10 votos. Con esos ya tenemos para ejemplificar, ¿no? Sí, y el Verde Ecologista 5, 3, 4, todos los demás son en promedio. Movimiento Ciudadano 3-3-3, Nueva Alianza 2-2-2, PT 2-2-1, el PES 1-1 y otros independientes 1. Entonces aquí lo que se ve es que pues el que está en un crecimiento hacia la punta es el PAN. El PRI se cae, pero no se desploma, y Andrés Manuel crece, aunque no como muchos creen que va en primer lugar. Luego viene... Aunque esto es de partidos, ¿no? Sí, luego viene el tema ¿por cuál candidato votaría usted para presidente de la República? Careos 1 y 2, entre paréntesis, muestra el cambio respecto a agosto, ¿no? Entonces viene Margarita, tiene un 21% y pierde un voto hacia la siguiente encuesta, pasa de 21 a 20%. Andrés Manuel de 19 a 20, lo cual pone un empate técnico entre Margarita y López Obrador. Luego Miguel Ángel Osorio Chong tiene un 18, y luego se mantiene en un 18. Y luego Miguel Ángel Mancera tiene un 9 y pierde un punto y se queda en 8. Y el Bronco tiene un 3 y pasa un 2. En la siguiente encuesta... Son varias combinaciones. Sí, dice Andrés Manuel contra Osorio Chong. Andrés Manuel tiene 20, Osorio 19, Ricardo Anaya trae un 17, ahí el PAN pasa de primero empate con Andrés Manuel a un tercero, aunque está muy cerrada, sería 20, 19, 17, luego Miguel Ángel Mancera 9 y 9, y el Bronco con 3 y 2. Ahí si pensáramos que los votos del PAN, del PRD pudieran irse a una alianza con algún partido, ya sea Andrés Manuel o el PAN, serían el fiel de la balanza. Y en el cuarto sería Andrés Manuel con 24 contra Margarita con 21 y Miguel Ángel Osorio Chong en un careo entre 3. Ahí Andrés Manuel trae 24, Miguel Ángel Osorio Chong 20 y Margarita trae 19 en este momento, con los votos del Bronco que se mantienen 3, 2, 4. Así fluctúa más o menos el punto. Pasemos a la siguiente. Dice, ¿usted a quién de ellos preferiría en la próxima... como el próximo candidato del PAN a la presidencia de la República? Margarita Zavala trae un 27 el día de hoy, en noviembre. Ricardo Anaya trae un 10, Rafael Moreno trae un 7, ha crecido de 5 a 7, y Miguel Ángel Márquez trae un 3, así constante, ¿no? Ninguno trae un altísimo 37, o no sabe y no conoce, ahorita trae un 16%. Ahí se ve como que la tendencia de Margarita pues es bastante consistente, a diferencia de Ricardo Anaya, que se ha mantenido en un 10, a pesar del golpeteo que ha tenido durante este mes. No cayó, tiene un 10, y el que creció fue Moreno Valle. ¿Usted a quién prefiere que sea el próximo candidato del PRI a la presidencia de la República? Y aquí está Miguel Ángel Osorio Chong con un 22.
Es como que tiene 15, 15, luego 22, no sé si está correcto, pero ahí dice 22. Erubiel trae un 11 y Mario Fabio trae un 4. Narro trae un 2, Aurelio Nuño trae un 2, Jorge Calzada un 2, José Antonio Mía de un 2, y el 38% dice que ninguno, y el 18% dice que no sabe y no conoce en este noviembre de 2016. Pasemos a la siguiente, ya para Cerrar los partidos. cerrar el... La que sigue, por favor. Era esta, ¿no? ¿Esta? ¿La última? Sí, Ok. sí, 7 y 8. Entonces simplemente, pues aquí está Andrés Manuel. Si los partidos de izquierda del PRD, Morena y PT y el Movimiento Ciudadano postularan a un solo candidato a la presidencia, Andrés Manuel y Miguel Ángel Osorio Chong, ¿a quién preferiría usted? Andrés Manuel trae un 34 ahora en noviembre, y Mancera trae un 13, ha caído de 19, 16, 13, va en un franco desplome, y ninguno trae un 35 y no sabe y no conoce, es un 18. Y de la siguiente lista, ¿quién le gustaría a usted más que fuera el candidato independiente en las próximas elecciones para presidente de la República? El Bronco trae un 8, ha caído de 12 a 8. Pedro Ferriz trae un 5 a un 7, ha crecido 2. Jorge Castañeda ha crecido 1, de 5 a 6. Denise Dresser, de 3 a 4. Ninguno 34, ninguno 43, perdón. Y no sabe y no conoce el 29. ¿Cómo ves esto, Manuel? Bueno, ahí sí la van a hacer los independientes, pronto van a alcanzar el 51, la mayoría relativa. Bueno, amigos, pues ya nos tenemos que despedir. Ya no tuvimos oportunidad de analizar las encuestas, pero bueno, pues es un ejercicio que todo el tiempo estamos haciendo. Agradecemos mucho a Manuel Villa, Oscar Valencia, y los invitamos el próximo miércoles para otro tema de gran interés. Gracias. Muchas gracias.